Muy buenos días para todos. Hoy es lunes 29 de junio de 2020 y vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en la gran solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, siendo las 11 en punto de la mañana, en vivo. Nos alegramos muchísimo por esta fiesta que en un mundo que fuera verdaderamente cristiano, sería inclusive, independientemente del día de la semana en que cayera, un día festivo, un día sin trabajo para felicitarnos los unos a los otros. Es tan grande la solemnidad del martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo, que en la tradición, inclusive muy reciente de nuestras tierras, en muchas regiones de Colombia, se ha vuelto una fiesta hasta popular. Hoy a nosotros nos interesa recordar la grandeza de esta solemnidad litúrgica, recordar, por supuesto, la grandeza de los apóstoles y orar por el Santo Padre de manera especial y por la unidad de la Iglesia que el Señor fundó precisamente sobre la roca de los apóstoles. Estos son aquellos que durante su existencia terrena plantaron la iglesia con su sangre, bebieron el cáliz del Señor y fueron hechos amigos de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos santos misterios, recordando la valentía de estos primeros hermanos nuestros que dieron su vida por Cristo y por su Evangelio, reconozcamos nuestras fragilidades y pecados, nuestras cobardías, nuestras faltas de fe, esperanza y caridad, y pidamos sinceramente perdón. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien ama mucho, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos diste en este día una venerable y santa alegría con la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia seguir en todo las enseñanzas de aquellos por quienes consagraste las primicias de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo decapitar a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, mandó detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de ejecutarlo en público pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado a ellos con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate la capa y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El ángel del Señor librará a los que temen a Dios. El ángel del Señor librará a los que temen a Dios. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El ángel del Señor librará a los que temen a Dios. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor librará a los que temen al Señor. Contempladlo y quedaráis radiante, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor nos librará a los que temen a Dios. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El ángel del Señor librará a los que temen a Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Queridos hermanos, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, por la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué prodigio! O quizás sería más conveniente comenzar nuestra intervención diciendo, como al introducir la misa lo sugerí: alegrémonos, queridos hermanos. Pero en verdad, qué prodigio escuchar esto que acaban ustedes de oír en el Evangelio. Qué prodigio además lo que ocurrió en ese momento y que nosotros podamos hoy recordarlo, es decir, revivirlo gracias a la mediación de la palabra de Dios. Pues aquí estamos nosotros frente a la escena y nos damos cuenta que lo que relata el evangelista allí es algo que nos ilumina profundamente los corazones. Quizá nosotros también habríamos tomado partido en esa circunstancia. Por eso nos ponemos en la escena evangélica y vemos a Jesús que hacia la mitad de su trayectoria terrena pregunta a los suyos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Los discípulos, el grupo de sus apóstoles, le contesta lo que ustedes acaban de oír, que un muerto que había resucitado. Es decir, Jesús se ve tan extraordinario en su figura que debe ser Juan Bautista, que acababa de morir, lo acababan de matar. Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías, o otro de los profetas. Estamos hablando de 900, 600 años antes de la ocasión. Y la gente ve que en Cristo hay un profeta de la talla de Juan el Bautista, que todos vieron como un nuevo Elías, de la talla de Elías, de la talla de Jeremías. Ven algo muy grande. Por eso Jesús dice: y entonces ustedes, como ustedes que oyen hoy, ustedes que tantas veces han oído la palabra de Dios, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Usted que está oyendo. Pedro toma la palabra y dice una verdad que todos ya entendían: tú eres el Mesías. Esa era la pregunta general. ¿Este no será el Mesías? Lo confirman otras partes del Evangelio. Ya se sabía. Pero agrega: el Hijo de Dios vivo. Por eso Jesús le contesta con estas escalofriantes frases: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo revela nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Queridos hermanos,
la fe de Pedro, la fe cristiana, es decir, la fe que tienen ustedes, la fe que tengo yo, viene del Padre Celestial, es un regalo de Dios. Por eso la Iglesia la llama virtud teologal. Tiene a Dios por fuente, por origen y por forma. La forma íntima de la fe es Dios que se nos revela, Dios que hace en nosotros acontecimiento de salvación. Eso no te lo revelaron ni la carne ni la sangre. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y entonces, atención, que ahora vas a ser piedra. Simón se llamaba, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, sobre la piedra de tu confesión, sobre la piedra de esta fe que has proclamado, que tú tienes que soportar hasta la muerte, tenemos vestido de martirio en el día de hoy los sacerdotes, por esta fe que tú defenderás hasta con tu vida, por esta, sobre ti, edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Si todos los cristianos, los que se llaman a sí mismos cristianos, oyeran estas frases, y para que no se dejaran manipular por la admiración periodística por uno u otro papa, sino que entendieran, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es Pedro el garante de eso que en la iglesia es la potestad de legislar, es decir, de crear un poco de caminos para que nosotros vayamos seguros hacia el cielo, para que construyamos seguros el reino de Dios. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿No es esto prodigioso? ¿No es escalofriante que un hombre tenga este poder? Y es palabra del Señor por la que alabamos a Dios ciertamente, por la que reconocemos a Jesús, Señor de todas las cosas, capaz de hacer en su iglesia lo que Él determina, no lo que a nosotros nos parece. Y por lo tanto, en Pedro depositamos tanto nuestra confianza, como Jesús. Por supuesto que cuenta Pedro con la ayuda de Cristo. Y por supuesto que Pedro lo único que tiene que hacer es confirmar en la fe a sus hermanos, como se lo indica el Señor un poco más adelante. No le toca a Pedro reemplazar a Jesús, nadie lo reemplaza. No le toca a Pedro ser Cristo, porque no es Cristo. Le toca a Pedro ser su vicario, con el poder de las llaves, con el poder de atar y desatar, y además le toca compartir eso con los otros 12. Por eso hoy en la iglesia, los obispos, en comunión con el Santo Padre, siguen gobernando a la iglesia con ese poder, que es espiritual, no es un poder de príncipes ni un poder temporal. Pedro vivió aventuras extraordinarias para predicar y para hacer arraigar esta fe entre todos, como lo que oyeron en la primera lectura. Ese episodio de la cárcel es simpaticísimo porque el mismo Pedro pensaba que estaba soñando. Era un hombre tan franco, tan directo, tan claro en sus cosas, tan poco dado a espiritualismos inútiles, que él mismo creía que estaba soñando hasta que se dio cuenta que estaba en la calle, que Dios lo había sacado de la prisión. Todavía no era su momento. Pero Pedro ciertamente comenzó a saber antes que tenía que llegar hasta el derramamiento de sangre por amor a Cristo el Señor. La tradición católica, es decir, esa que de boca en boca y de escrito en escrito ha llegado a nosotros desde ese momento, sitúa su martirio en el año 64, en la persecución de Nerón, y en ese circo, en esa especie de foro o teatro que tenían en donde hoy está el obelisco de la Plaza de San Pedro, donde se hacían, entre otras cosas, escenificaciones de guerras y terminaban muertos los esclavos y los cristianos, y depositado luego su cadáver en el cementerio que quedaba al lado, justo debajo de donde está ahora la Basílica de San Pedro. Arqueólogos en el siglo XX, alrededor de los años 60, descubrieron efectivamente debajo del altar de la Basílica de San Pedro otro altar que había edificado allí Constantino sobre el sepulcro
que los cristianos primitivos habían marcado como el de Pedro. Así que esa es la historia de Pedro, y Pedro se llama hoy Francisco. Pedro sigue actuando, Pedro sigue pastoreando, sigue unificando a la iglesia, y nosotros no podemos ni por un instante dejarnos arrastrar por opiniones periodísticas. Unos aplauden, otros condenan, solamente porque va con las ideologías de uno y no con las de otros, o así lo piensan ellos, porque así criticaron al anterior y al otro, en fin. No somos de opinión de periodista, somos personas de fe, y sabemos que el Papa Francisco es Pedro en la iglesia, así como sabemos que nuestros obispos, en comunión con el Papa, no que se autodenominan obispos, aunque usen nuestras mismas vestiduras, son los apóstoles que siguen conduciendo a la iglesia. Y Pablo murió según la tradición unos 3 años después. Como ustedes ven, estaba en Roma por motivos de la prisión que tuvo que vivir. Eso lo pueden leer al final del libro de los Hechos de los Apóstoles. Llegó en medio de unas aventuras aterradoras a Roma, y allí vivió con una cierta libertad. No sabemos si desde allí hizo otros viajes, pero ciertamente lo encontró la muerte durante la misma persecución, 3 años más tarde, en el 67. Pablo nos dejó una cronología preciosísima de su vida. Si ustedes repasan un poco, por ejemplo, el primer capítulo de la carta a los Gálatas y lo combinan con los datos que se pueden tener del libro de los Hechos de los Apóstoles, ustedes verán que la vocación de Pablo, de la que se encargó Jesús personalmente, el Señor Jesús fue el que lo llamó como a los demás apóstoles, por eso él se siente desde el principio apóstol con los otros 12. Pablo, llamado por el Señor en persona, nos da esa cronología de la que les hablo y nos permite ver que nuestro Señor Jesucristo en el primer año del cristianismo, en el primer año de sus discípulos, estuvo acompañando a la iglesia con prodigios por todos lados para dejar las cosas en orden, en manos de Pedro, pero en manos también de los 12 con él y de Pablo. Y le dio a Pablo esta vocación preciosa para que entre los griegos fuera a anunciar su nombre, dejando un poco a Pedro más el trabajo entre judíos, aunque Pedro también tuvo tarea con no judíos. Pero así nos muestra el Señor que lo que Él quería era conquistar el mundo entero. Los apóstoles lo entendieron bien. Antes del año 100 ya tenían en Roma un sucesor de Pedro que se llama Clemente, San Clemente Romano, que muestra en sus escritos la preocupación del Papa por todas las iglesias del mundo. De tal manera que hoy celebramos una fiesta tan bella que nos muestra cuál es el origen mismo de nuestra fe, de la predicación, de las verdades que conocemos y por las que debemos dar nuestra vida, por la fe y la moral que los apóstoles predicaron, sin rebajas, sin adaptaciones, sin supuestas modernizaciones. Eso, por lo que podemos dar nuestra vida, nos llena hoy de contento, nos llena de alegría, nos llena de esta sensación de que si seguimos caminando en este camino, si caminamos bien y con fidelidad, el Señor nos mostrará los pastos abundantes de la eternidad dichosa. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, precisamente en esta fe, que es la que predicaron Pedro y Pablo y los apóstoles y sus sucesores, presentemos llenos de confianza nuestras súplicas al Padre, diciéndole: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Te pedimos, Señor, por el Papa Francisco, para que tenga la sabiduría y la fortaleza necesarias para llevar adelante con dignidad su ministerio hasta el final. Escúchanos, Señor. Por todos los que predican el Evangelio en el mundo entero, laicos, religiosos, sacerdotes, para que en todos ellos resplandezca la intrepidez del apóstol San Pablo. Escúchanos, Señor. Por los gobernantes del mundo, para que abran sus corazones a las verdades eternas y no se dejen manipular por las ideologías en boga. Escúchanos, Señor. Por los que sufren en el mundo, por los que se sienten despreciados u oprimidos, para que busquen soluciones en Cristo y no en ideologías particulares. Escúchanos, Señor. Y por nosotros, los que gracias a los medios de comunicación podemos unirnos hoy a la celebración eucarística, para que pronto podamos congregarnos comunitariamente y para que nos veamos libres de esta pandemia que lastima al mundo entero. Escúchanos, Señor. Escucha, Dios de amor, estas súplicas que te presentamos y concédenos todo aquello que sabes que nuestros corazones te piden, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. De la misma manera como se mezclan el agua y el vino, que también nosotros participemos de la condición divina de Jesús, como Él compartió nuestra condición humana. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Con humildad y sinceridad arrepentidos nos presentamos ante ti, Señor, recíbenos y acepta con agrado el sacrificio que hoy te presentamos. Señor, lávame de mi culpa. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Que la oración de los apóstoles, Señor, acompañe la ofrenda sagrada que presentamos en tu nombre y que consagre nuestra entrega a ti por la celebración de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque en tu providencia nos alegras por los santos apóstoles Pedro y Pablo, Pedro el primero en confesar la fe, Pablo maestro esclarecido de la verdad, Pedro que consolidó a la iglesia primitiva con el resto de Israel, Pablo maestro y doctor de los gentiles convocados. Así por caminos diferentes congregaron la única familia de Cristo, y a ambos el mundo los venera y una corona los une. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, los fieles vivos. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, Señor nuestro, el cual la víspera de su pasión,
tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Piden aquí por sus difuntos. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios,
Elevemos al Padre esta oración que los apóstoles nos transmitieron y que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, El cuerpo y la ten sangre piedad de de nuestro Señor nosotros. Jesucristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y no más permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dijo Pedro a Jesús: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le contestó: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Quienes nos siguen por los medios, hagan en este momento su comunión espiritual con las palabras más espontáneas de que sean capaces o con las fórmulas que ya conocen. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Oremos. Renovados con este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia
que perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma, arraigados en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. En el día de hoy, la Iglesia reserva una bendición especial para todos sus fieles. Quiero además recordarles que el próximo miércoles a las 9:30 de la mañana tenemos nuestro encuentro catequístico, nuestro coloquio con el Señor. Él quiere que nosotros conozcamos más sobre lo que es la vida que Él nos ha anunciado, y por eso vamos a explicar un poco la cuarta y la quinta bienaventuranzas. Pero esperamos que además sea un momento para que todos nos pongamos en diálogo con el Señor y para que le pidamos a Él las gracias necesarias para vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Que San Pedro y San Pablo hoy nos llenen de amor por la Iglesia, por esta institución de salvación en la que los lunares somos ustedes y yo seguramente, pero que es en sí misma santa y bella y buena, y en sus instituciones el Papa, los obispos, los sacerdotes, el matrimonio, las religiosas, los religiosos, es una Iglesia santa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinan su cabeza para recibir la bendición. Los bendiga Dios Todopoderoso, quien los ha afianzado a ustedes en la confesión de San Pedro y los edificó sobre la solidez de la fe de la Iglesia. Amén. Y a los que ha instruido con la infatigable predicación de San Pablo, les enseñe siempre con su ejemplo a ganar a los hermanos para Cristo. Amén. Para que Pedro con las llaves, Pablo con la palabra y ambos por la intercesión, procuren llevarnos a aquella patria a la que ellos merecieron llegar felizmente, uno por la cruz, el otro por la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.